servicios informativos de Navarra Televisión. Durante este puente, el turismo rural vuelve a colgar el cartel de completo. Más de 300 alojamientos se ofrecen en Navarra y prácticamente todos están ocupados. En esta casa de Cildov se han alojado 8 matrimonios de Eibar que han venido con la familia. 30 personas reunidas que no han dudado a la hora de elegir destino. Nos queda bastante cerca, somos de Eibar y bueno, pues Navarra es pues una zona muy tranquila esta zona y bueno, por cambiar de aires, pero pues una zona tranquila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay quien prefiere descansar en plena naturaleza y también están los que aprovechan para visitar ciudades como Pamplona. Este era el aspecto que mostraba el centro de la capital navarra esta mañana. En su mayoría son estancias cortas, pero con suficiente tiempo como para disfrutar de la oferta cultural y de la gastronomía de la tierra. Y los navarros también han hecho las maletas, pero para marcharse en muchos casos a destinos más cálidos. Las costas del este y sur peninsular se presentan como una buena opción para disfrutar sin necesidad de llevar ropa de abrigo. Y esto es un clima distinto. Siempre venimos casi de primavera a verano cada vez que nos acercamos por aquí. Somos de Pamplona. Vaya diferencia, ¿no? Sí, yo sé que allí tienen frío, que hablé ayer, y ahora aquí eso, una gozada. Y mientras algunos disfrutan del puente, otros piensan ya en la Navidad. Los más previsores se adelantan a la subida de precios de los días previos y llenan ya los congeladores. Los pescados y el marisco pueden llegar a duplicar su precio durante las fiestas. Y los sucesos también protagonizan este informativo porque esta mañana se ha producido un atropello en Pamplona. Un hombre de 88 años se encuentra herido con pronóstico reservado tras ser atropellado por un vehículo en la calle Padre Adoay. Y continúa la preocupación y el malestar entre los vecinos de Bustinchuri tras la muerte de varios perros envenenados. La campa en la que pasearon los perros antes de morir continúa cerrada. Enseguida el testimonio de una de las vecinas cuyo perro se encuentra en estado grave. Salimos ayer a pasear, como es todas las noches, hacia las 8:30, 9, y nada, viendo una vuelta normal, y cuando llegamos a casa, nada más llegar, empezó con convulsiones, a vomitar sangre, y malísimo, echando babas, salíamos corriendo al veterinario y la zona ingresada con un 90% de toxicidad y muy grave. Y Osasuna está viajando hacia Málaga, donde mañana debuta en la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. La expedición ha emprendido viaje tras completar el último entrenamiento antes del choque. El técnico rojillo, Javi Gracia, ha facilitado la convocatoria y no hay novedades. Se confirma la inclusión del juvenil José García como único jugador del filial que viaja con el primer equipo y las ausencias de los jugadores titulares como Bertrán, Arribas o Lolo. Bueno, yo creo que es un poco recompensa merecida también al trabajo que hacen a diario y poder tener alguno de ellos pues minutos, aunque sea en una competición copera, pues creo que les viene bien y que, como te digo, recogen un poquito de recompensa algunos de ellos para poder competir también, no solo entrenar. Empezamos este informativo con el capítulo de sucesos porque un hombre de 88 años está herido con pronóstico reservado tras ser atropellado esta mañana por un vehículo en la calle Padre Adoay en Pamplona. El hombre, según fuentes del gobierno foral, sufre politraumatismos y ha sido trasladado al complejo hospitalario de Navarra en una ambulancia medicalizada. La policía municipal ya se encarga del atestado. Y en otro accidente de tráfico en el Valle del Roncal, una conductora ha resultado herida leve tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba. Y no dejamos de hablar de sucesos porque otro hombre, en este caso de 83 años, está herido grave tras caer desde el árbol en el que estaba podando en Castillo Nuevo. Y aquí en Pamplona, la policía municipal continúa investigando lo sucedido en las últimas horas en una de las zonas de esparcimiento canino de Bustinchuri. Varios perros han fallecido envenenados tras pasear por una zona que hoy continúa acordonada. Este grupo de vecinos ha dejado hoy a sus perros en casa. Habitualmente utilizan esta campa para pasearlos, pero de momento tendrán que buscar otro sitio. Ayer la Policía Municipal de Pamplona precintaba este espacio de esparcimiento canino tras recibir varias denuncias por la muerte de 2 perros. Parece que han sido envenenados. Parece ser que comieron por aquí algo y uno fulminante, o sea, un Golden Retriever fue fulminante, y luego hay 3 perros que han estado ingresados. Uno de ellos es de una amiga que sigue ingresado y la han
puesto mucha de medicación y mi perra hace 2 semanas le pasó exactamente lo mismo. Mamen es una de las vecinas afectadas. A Estíbaliz le ha pasado algo parecido. Su perra Noa se encuentra grave tras su habitual paseo del miércoles. Ha tenido más suerte que los otros 2 canes que han fallecido. Pues salimos a pasear, como es todas las noches, hacia las 8:30, 9, y nada, bien, damos la vuelta normal, y cuando llegamos a casa, nada más llegar, empezó con convulsiones, a vomitar sangre, y malísima, echando babas, la llevamos corriendo al veterinario y la estamos ingresada con un 90% de toxicidad y muy grave. Los vecinos no se explican lo ocurrido, aseguran que pasean a los perros atados y que no molestan a nadie. Que ya viene de largo, ya hace tiempo que encontramos pan, o sea, montañas de pan con alfileres. Pues no sabemos, o sea, suponemos que será porque a alguien no le molesta. Con todo esto dicen no sentirse seguros. De angustia porque ya no es solo los perros que hay un colegio y una guardería. Y si un niño se lleva a la boca cualquier cosa de esa se puede morir. Es que no sabemos dónde salir con los perros, porque es que el que se murió ayer iba atado con la correa, iba bien. Y aún así pues debió comer algo que encontró en el suelo y se ha muerto. Los vecinos piden que se limpie la campa, mientras tanto avisan a otros usuarios que puedan venir hasta aquí con sus perros mediante carteles. De momento les queda la esperanza de que no se vuelva a repetir un hecho similar. Durante estos días de puente son muchos los que eligen Pamplona y Navarra como destino turístico. Las calles del casco antiguo son un ir y venir de visitantes, plano y cámara de fotos en mano. Mientras unos se van de puente, otros vienen. Nos visitan en grupos grandes, en grupos de amigos o en pareja. Todos han decidido pasar sus días libres conociendo Pamplona. Es muy diferente Cataluña. A nosotros nos ha encantado la gente, muy amable, bueno, todo. Mucho ambiente en las calles, el ambiente de Navidad, ¿no? Bueno, tenemos una pareja de amigos de ella y hemos venido a visitarlos y aprovechando pues para visitar también Pamplona. Pues porque teníamos ganas de conocerla. Visita todo el día, hasta caer reventados. Pero en la visita toca abrigarse. Los que vienen de León están más acostumbrados que los sevillanos. Bien, muy bien, muy bien. Frío, pero bueno. Soy del norte, o sea que lo sé soportar, soy de León. Diferente por completo, aquí te abrigas y se te quita. Nosotros del sur pues te abrigas y la humedad es enorme. Pero bien, bien, la verdad que es bonito y en la nieve y todo, súper chulo. De momento muy bien, mucho frío. Aparte de frío, no, pero muy bonito. Paseos por el casco antiguo, como no, recorrer el encierro y disfrutar de las bondades de la gastronomía navarra son sus imprescindibles en esta visita. Luego, a lo mejor de pinchos vamos a comer. Estamos haciendo tiempo para comernos un par de pinchitos. Ayer estuvimos comiendo aquí unos pinchos que estaban muy ricos. Algunos repiten visita y otros descubren la capital navarra por primera vez. Nunca habíamos venido al norte, ninguno de los 4, y hemos decidido conocerlo. Que no sabía que era así de chula y de grande las casas y los edificios, me ha gustado, me ha encantado. Lo mismo que Cuenca, me ha gustado regular, más bien nada. Yo ya conocí a Navarra, Pamplona y la verdad es que está muy bien. A pesar del frío, el sol invitaba a salir y a disfrutar de cada rincón de la ciudad. Y son muchos también los que han escogido una casa rural como opción para pasar este puente. Y son las casas rurales de alquiler íntegro las más demandadas en Navarra. Estas 2 casas rurales de Cildoz se alquilan completas y este puente de la Constitución están llenas. 8 matrimonios y 14 niños. Una estupenda manera de reunir a una cuadrilla de amigos, sus hijos y pasar estos días de fiesta. Al final nos juntamos 1 o 2 veces al año. La iniciativa fue de una de las parejas y bueno, pues nos apuntamos todos en tropel. Mejor que una casa rural para juntarte, pues difícil. Bien por proximidad, por la tranquilidad, la naturaleza o el entorno, las casas rurales pueden ser una opción interesante. Nos queda bastante cerca, somos de Eibar y bueno, pues Navarra es una zona muy tranquila esta zona y bueno, por cambiar de aires, pero pues una zona tranquila. Emma es la encargada de Malaika 1 y Malaika 2, casas rurales de alquiler íntegro. Yo normalmente son casas enteras y entonces son la Malaika 2, que es la más grande, y son capacidad de 13 personas y la otra de 10.
como casa entera, siempre ofrecemos alojamiento. Entonces, cuando la gente llega, encuentra las casas completamente equipadas. Según datos de la Federación de Turismo Rural de Navarra, la ocupación este año para las casas rurales de alquiler íntegro es del 75%, algo mejor que los recogidos en estas mismas fechas en 2012. Con todo, los propietarios de las casas rurales afirman que la crisis se nota. Bueno, este puente ya hemos tenido suerte, pero para reservar también nos ha costado un poco. La ocupación prevista para este puente en la comunidad foral en casas rurales por habitaciones es del 65%, mientras que en hoteles y hostales es del 55% y en los albergues ronda el 60%. Y el turismo llega a la comunidad foral, mientras muchos navarros también han decidido hacer las maletas para disfrutar, por ejemplo, de sol y de un clima más cálido. Muchos han aprovechado el puente para descansar en zonas de costa del este y sur peninsular, con temperaturas mucho más suaves de las que se registran en estos momentos en la comunidad. En pleno diciembre pueden pasear simplemente en mangas de camisa. Somos de Pamplona. Vaya diferencia, ¿no? Sí, yo sé que allí tienen frío, que hablé ayer, y ahora aquí eso, una gozada, la verdad. Y esto es un clima distinto. Siempre venimos casi de primavera a verano cada vez que nos acercamos por aquí. Yo ya lo conocía, ella no conocía la playa, entonces hemos decidido hacer aquí una parada en este puente. Y en pleno puente festivo hay quien ya piensa en la Navidad. Los más previsores se adelantan estos días a la subida de precios de última hora. Suben sobre todo el cordero, los pescados y el marisco, así que ya hay quien opta por congelar. Hay quien no concibe la Navidad sin esto. Eso sí, bien cocinado y a poder ser en el plato. Cuando llegan las fechas señaladas, su precio se dispara. Por eso son muchos los que compran el marisco con antelación y lo congelan. Está todo marisco, ahora está a un buen precio para congelar, para comprar para Navidad. La gente quiere ahorrar un poquito, lógico. En los tiempos que corremos hay que ahorrar. Comprar y congelar, que después está muy caro. El camarón vivo congelado y la nécora cocida. Después aumenta el precio en una proporción bastante alta. Y hay cierto marisco se puede congelar. Navajas, almejas, cigalas. En los tiempos que corren, algunos hacen el esfuerzo por llevarlas a la mesa. Y ya ni hablemos del centollo o el bogavante, palabras mayores para la cartera. Por ejemplo, la nécora, ahora 25 euros, puede subir a 35 en plena Navidad. Pues a lo mejor ahora está a 30 y en Navidad te puede ir a 50 tranquilamente el kilo. Y el camarón igual, de estar a lo mejor a 30 o 40 te puede subir el doble. El cebe tiene un congelado que digamos pierde bastante calidad, no lo recomiendo, y la cigala también porque es un producto muy delicado. La centolla podría ser un producto que cuidándolo un poquito podríamos cocerlo con antelación, la nécora también. Una vez cocidos se envuelven en un paño, bien de papel film, y al congelador. Allí descansarán hasta que la Navidad se acerque y los lleve a la mesa sin pagar un sobreprecio. Y por cuarto año consecutivo y coincidiendo con los 60 años que cumple la Asociación de Belenistas de Pamplona, la tradicional exposición de belenes llega a Baluarte. Desde las 11:30 de la mañana se pueden disfrutar de una exposición que cuenta con 28 belenes, entre los que se encuentra un belén gigante de más de 30 metros cuadrados. La muestra, que se ubica en la sala de exposiciones del auditorio, se puede visitar hasta el próximo 6 de enero. Hoy concluyen muchos meses de trabajo para los belenistas, que en las últimas semanas se han intensificado. Nosotros hemos compartido las últimas horas con ellos antes de la gran inauguración. Más de un centenar de personas llevan meses trabajando. Ya en abril comienzan las labores de diseño y construcción de estos belenes que ahora llenan Baluarte. Si no fuera así, resultaría imposible que estuvieran terminados a tiempo para Navidad. Todos los belenes que hay aquí son nuevos, 12 grandes dioramas de 9 metros cuadrados, 3 de ancho por 3 de fondo, un gran belén de 32 metros cuadrados, tiene 8 metros de largo y 4 de ancho, que es abierto con una cascada, en este caso simulada. Va a haber agua en los belenes, se podrán ver cascadas, va a haber ríos, va a haber estrellas que se mueven. Hay un par de belenes dedicados al público infantil que incluso están situados de manera más baja para que los niños no necesiten subirse a ningún sitio para verlos, con figuras que les pueden gustar, con animalicos. Como se suele decir, con todo aquello que se realiza de manera artesanal, cada maestrillo tiene su librillo. Y es que en esto de los belenes hay que dominar muchas artes para que lo que se diseña quede plasmado como debería. Lo que hay que hacer es partir del tamaño de la figura
y adecuar el Belén que quieres hacer a las figuras que vas a poner, porque el Belén tiene que mantener siempre una proporción. Hablamos de perspectiva, hablamos de profundidad. El nacimiento, buscando posada, la huida a Egipto o los reyes en el camino que siguen la estrella. Estas son algunas de las representaciones que se materializan con sus paisajes, construcciones, casas y pueblos. Es la exposición más importante que hay en este momento en Navarra y una de las más grandes por volumen de metros cuadrados de exposición de belenes en el norte de España. Una exposición que el año pasado visitaron 28.000 personas y que encontraremos en Baluarte desde el 7 de diciembre hasta el próximo 6 de enero. Y hablamos ahora de solidaridad porque ya se empiezan a conocer datos de la gran recogida que se celebró la semana pasada en Navarra y en todo el país. En la comunidad foral se recogieron 20.000 kilos más de lo previsto. Más de 200 supermercados se unieron a esta iniciativa solidaria del Banco de Alimentos que pretendía recoger 300.000 kilos. Finalmente fueron 320.000 los kilos que se recogieron de alimentos en centros como este Mercadona de Ansoain, que se sumó a la llamada. Venga pues, muchas gracias. Y vamos con otro apunte relacionado también con Mercadona, porque la cadena ya cuenta con licencia para un nuevo comercio en San Jorge, el segundo que abrirá en Pamplona, un supermercado que generará más de 20 puestos de trabajo y que ocupará las instalaciones de la cooperativa de hostelería que se trasladará a Burlada. Y la filial de Telefónica On The Spot pone en marcha nuevos servicios para sacar el máximo partido a los puntos de venta. Sus más de 15.000 clientes ya disponen de novedosos sistemas de medición de audiencias. Saber el número de clientes que entran al punto de venta, conocer qué productos han visto y registrar el grado de satisfacción del consumidor ya es posible. On The Spot ofrece a los comercios una herramienta capaz de conocer la audiencia de las pantallas de un establecimiento. Basta con instalar una pequeña cámara. Las imágenes se envían a un software que analiza los datos. Lo que obtiene el establecimiento es una resonancia, una importancia en las redes de que un grupo de amigos se encuentran en un restaurante de comida rápida en tal sitio, que están compartiendo sus fotos y eso lleva más gente. Y cuanto más tiempo estés, siendo la wifi gratuita, más consumes. La tecnología también sirve para conseguir publicidad gratis de nuestro negocio. Muchos establecimientos ofrecen servicio de wifi gratuito. Si obligamos a que se conecten a través de una cuenta de Facebook, conseguimos que en su perfil aparezca que están en nuestra tienda. No es solamente saber cuánta gente ha entrado. Efectivamente, muchos negocios lo miden por su ticket, tanta gente ha entrado porque ha consumido. ¿Y cuánta gente entra que no sabemos lo que ha hecho? Más aún, lo que ha hecho y por dónde se ha movido. Técnicas que pone en práctica la empresa filial de Telefónica On The Spot. Comenzó su andadura hace 2 años, cerró 2012 con una facturación de 20 millones de euros y este ejercicio esperan superar los 30 millones. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La Copa del Rey subió ayer el telón para los equipos de Primera División. Osasuna se estrena mañana en Málaga. Hoy se ha celebrado la última sesión antes del choque en el que participarán los jugadores que menos protagonismo están teniendo en Liga. Sin sorpresas en la convocatoria ofrecida por Javi Gracia para el duelo de mañana en Málaga correspondiente a la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Con respecto a la última citación, se han quedado fuera Bertrán, Arribas y Lolo por decisión técnica, además de Cejudo por lesión. El técnico pamplonés apostará por los menos habituales para el torneo del CAO. Yo creo que es un poco recompensa merecida también a trabajo que hacen a diario y poder tener alguno de ellos pues minutos, aunque sea en una competición copera, pues creo que les viene bien y que, como te digo, recogen un poquito de recompensa algunos de ellos para poder competir también, no solo entrenar. Una siguiente eliminatoria que les enfrentaría supuestamente al Real Madrid. No está mal. El saber de antemano un poco el camino no lo veo mal. A mí me parece que la competición copera ya en el momento en el que los que juegan de superior categoría juegan la vuelta en casa, ya deportivamente veo que no es una competición en igualdad. Puede ser beneficiosa en el aspecto económico para algunos clubes, cosa que se agradece desde luego, pero deportivamente no es una competición en la que
creo yo, se compita en igualdad. Puñal, que no podrá recibir al Madrid en Liga por sanción, cumplirá su partido 500 con la elástica rojilla, un récord al alcance de unos pocos privilegiados. La verdad es que es para felicitarlo, porque vamos, 500 partidos ya se lo he dicho. Mi máximo reconocimiento, mi felicitación anticipada. A mí también es muy importante el comportamiento que tiene y lo que significa para el equipo en estos momentos. Por lo tanto, que se puede llegar de muchas maneras a esos 500, pero la manera de que llega él y que espero que cumpla muchos más. El juvenil José García es el único futbolista del filial que viaja con el primer equipo. Y los dos representantes navarros en Segunda División B, Tudelano y Peñaspor, juegan mañana domingo a mediodía. Tras el derbi que se llevó el conjunto de Tafalla, estos visitan al líder, mientras que los riberos reciben a un rival directo por la permanencia. La derrota en el derbi dejó tocado a un Tudelano que acumula 11 jornadas sin conocer la victoria, una racha que dilapidó la ventaja conseguida en las primeras fechas del campeonato y que deja a los blanquillos en una delicada situación ante penúltimos con 3 puntos de desventaja con respecto a la permanencia. El conjunto de Juan Carlos Beltrán recibe en el Ciudad de Tudela al Laudio, rival que está inmediatamente por encima de él a 2 puntos, con lo que la victoria se antoja fundamental para los riberos si no quieren descolgarse en la parte baja de la tabla. El Laudio se llevó este partido que ven en la 8ª jornada en Tafalla por 0-2 en el debut de Miguel Merino en el banquillo de la Peñaspor. Un conjunto tafallés que renovó las casi extintas esperanzas de salvación tras doblegar al Tudelano en el derbi, retornando a la senda de la victoria 12 jornadas después. El primer triunfo con Merino al frente dio alas al conjunto de Tafalla, que sin embargo afronta el compromiso más difícil que puede tener, pues visita al líder en Las Palmas Atlético, que no ha perdido un solo encuentro en su campo. Los isleños son el equipo menos goleado del grupo con 10 goles, casi un tercio de los encajados por la Peñaspor, que en la penúltima posición está a 10 puntos de la salvación. Los canarios ya se enfrentaron al otro equipo navarro, venciendo en Tudela por un claro 1-3 en este encuentro que ven en imagen. Y el Betis Anaitasuna visita esta tarde a partir de las 8 la complicada pista del Naturhaus La Rioja. Los pupilos de Aitor Echaburu buscan dar la sorpresa en tierras riojanas tras vencer por un apretado 29-28 al Puente Genil cordobés el pasado domingo en Anaitasuna. Los navarros son octavos con 13 puntos. El cuarto es precisamente el próximo rival, el Naturhaus. Y casi a la misma hora que en Anaitasuna, a las 8:15, debuta la selección española de balonmano femenino en el Mundial que comienza hoy en Serbia. Las guerreras olímpicas retornan a la competición tras el histórico bronce cosechado en Londres en 2012. Y lo hace con 2 navarras en sus filas, Nerea Pena y Nayara Egozcue. Además, hay una nutrida representación de exjugadoras del extinto Ichaco. España debuta esta tarde enfrentándose a Noruega, vigente campeona olímpica y del mundo. Este que están viendo es el vídeo promocional elaborado por la Federación Española. Y otra gran cita deportiva para esta tarde tiene lugar en el Frontón Labrit de Pamplona. La Bombonera de la capital navarra coge la final de consolación del 4,5 que enfrenta a Bengoechea Sexto y Saralegui. El delantero de Leiza perdió en la antesala de la gran final ante Juan Martínez de Irujo por un apretado 20-22. Un combativo Saralegui también sucumbió ante Olaizola II por 18-22. Y penúltima jornada de la 6ª edición del torneo internacional Puente Foral, organizado por el Club Ajedrez Orbina. El torneo se rige por sistema suizo a 7 rondas. Los jugadores cuentan con 90 minutos para cada uno, con incremento de 30 segundos por cada nueva jugada realizada y para toda la partida. Mañana se conocerán los ganadores. Juan Jesús Mindeguía, Miquel Ortega y el catalán Teodoro Asensio lideran la clasificación. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y si han salido a la calle hoy, seguro que han notado que el invierno ya llama a la puerta. Heladas durante la noche que también han estado presentes a primera hora de la mañana en puntos como este del Parque Yamaguchi de Pamplona.
Y con la gran exposición de belenes que hoy se inaugura en Baluarte, ponemos el punto y final a esta primera edición de Noticias. Sean felices y disfruten de la tarde. Adiós. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.